Buenas docentes, compañeros todos. Hoy día vamos a hablar sobre la reforma agraria en el tiempo de Velasco. Vamos a hablar sobre su desarrollo, cómo se dio, cuáles fueron los pros, los contras en el ambiente político, económico y social. Promulgada en el gobierno de Juan Velasco en 1969. Fue un cambio radical y estructural en la propiedad agraria del Perú. Fue debido a la desigualdad social que hubo en esos tiempos y concentraciones de la tierra. El campesino vivía en condiciones extremadamente pobreza, tenían explotación laboral. Esto generaba tensiones sociales y reclamos históricos para la distribución de las tierras para que sean justas. Antes de que Juan Velasco promulgara esta ley, hubo intentos, así como el gobierno anterior, que fue Fernando Belaúnde Terry, pero sin resultados. ¿Por qué? Porque no tenía el apoyo político que necesitaba para hacerlo, así como también económico, no tenía los ingresos para poder realizarlo. Así que desistió de ese desistió de promulgar esa ley por esos puntos. Bueno, también, más que nada, también fue por la insistencia en una forma agraria más profunda. Se volvió una demanda política y social. También Juan Velasco quería modernizar y desarrollar una economía en el Perú que fuera buena, ya que en esos tiempos el desarrollo y la modernización no estaba a la mano de la hora en el país en esos tiempos. Eran al comienzo de la década 20. Entonces, Velasco promulgó y planteó una reforma como una medida de modernizar el sector agrario, así reducir la dependencia de exportación y tradiciones y mover la industrialización vinculada en el campo. Se buscaba cambiar estructuras económicas de desigualdad, potenciar un crecimiento más inclusivo en masas campesinas. Bueno, en resumen, la reforma agraria se originó para corregir la injusta distribución de tierras y mejorar las condiciones de la vida de los campesinos, impulsar el desarrollo económico nacional y responder las demandas sociales. Sí, sí fortaleció mucho significativamente al Estado peruano, como socioeconómico y político, y poniendo políticas nacionalistas y socialistas con el poder homónimo de las élites terratenientes tradicionales. Sin embargo, protagonizó una centralización burocrática y limitó la participación política de los campesinos. Así generó resistencia y conflictos internos que perduró en el ambiente político nacional. Además, condicionó la estabilidad política del país, generando tensiones, afrontamientos que impactaron a los gobiernos posteriores. En lo que es la economía, bueno, en la perspectiva económica, a pesar de la intención demócrata que tuvo Juan Velasco, la propiedad agraria para fomentar la productividad y equitatividad, la implementación promovió cooperativas estatales y resultaron altamente ineficientes. Bueno, en el tema social, la reforma agraria también presentó un avance histórico al desarticular estructuras fraudulentas y empoderar a los millones de campesinos con nuevos derechos y acceso formal a la tierra. No obstante, el cambio abrupto y imposición de modelos productivos colectivos generaron descontentos y dificultades a las adaptativas que desencadenaron en conflictos, exacerbaciones, tensiones sociales. La reforma incentivó además a migraciones masivas hacia ciudades, donde los campesinos enfrentaron nuevos retos de pobreza urbana y marginalidad complejas en panoramas del socialismo en el país y contras de esta ley que se promulgó. Bueno, los pros serían
La reforma agraria promovió la redistribución de tierras beneficiando a más de 3.700 familias de campesinos, eliminando la concentración de extrema de propiedades de tierras y dando acceso a la tierra a quienes lo trabajaban. Esto rompió ataduras históricas y aislamientos de comercial a los campesinos, impulsando así el espíritu emprendedor en la agricultura pequeña y mediana que permitió el crecimiento agrícola anualmente de 2.5, superior al periodo anterior. Los campesinos pudieron desarrollar sus propios negocios, aumentar su productividad agrícola, contribuyendo también a la reducción de la pobreza rural. La reforma buscó corregir una situación social y económica injusta, además de impulsar la industria peruana mediante la creación de un mercado interno, así como diversificándola con el apoyo de activo del Estado. Bueno, también tenemos lo que son los contras. La reforma trajo dificultades prácticas para la reducción de productividad agrícola, debido a que muchos campesinos carecían de conocimientos técnicos y administrativos de tierras de forma eficiente, lo que generó escasez de alimentos en algunos periodos. Generó incertidumbre y desconfianza en los inversionistas privados, limitando las inversiones de tecnología, maquinaria y capital para modernizar el campo. Algunos trabajadores agrícolas perdieron sus empleos debido a la retribución y falta de nuevas inversiones de crear empleos. El problema social y político surgieron como conflicto y tensiones entre antiguos propietarios y campesinos, además del desarrollo de organizaciones de campesinas que estuvieron ligadas a movimientos guerrilleros y violencia política, afectando la estabilidad social. El deterioro de la infraestructura agrícola, como riego y caminos, dificultó el transporte y producción de agrícola. Bueno, eso es